Génesis, clase 1, audio 4. Muy bien, vamos a continuar entonces con el capítulo 1 del libro de Génesis. Estamos en el sexto día de la creación y habíamos empezado a leer la creación del hombre, ¿sí? Y entonces dice ahí, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí comenzamos a ver el relato de la creación del hombre, ¿no? Y acá ya enseguida notamos un contraste. O sea, se dicen cosas que no se dijeron cuando Dios creó las plantas, cuando Dios creó los animales, y acá vemos una diferencia, ¿no? Dice ahí, versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y acá tenemos el primer misterio, ¿no? ¿Por qué Dios utiliza este verbo hagamos en plural? Es Dios quien está creando, ¿no? ¿Por qué lo dice de esa manera? Bueno, algunos piensan que estaba hablando con los ángeles, pero la verdad es que los ángeles la Biblia no dice en ningún lado que los ángeles hayan participado en la creación, en ninguna manera. Lo que probablemente sí se refiera es que por primera vez aquí vemos una alusión a la pluralidad de Dios, o sea que Dios es uno, pero Él subsiste en tres personas, y Él está hablando, o están hablando las personas de la deidad, ¿no? Y es tremendo esto, en una forma quizás sutil. Dios empieza a mostrar aspectos de su propia naturaleza, ¿no? Como que Dios está hablando, el Padre con el Hijo y el Espíritu, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo segundo que nos llama poderosamente la atención es precisamente que Dios diga a nuestra imagen. ¿A qué se refiere cuando Dios dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios? Indudablemente tenemos que descartar que se esté refiriendo a nada que tenga que ver con lo físico, a ningún parecido físico, simplemente porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es un ser espiritual y no tiene un cuerpo físico. O sea que no hay nada en nuestro aspecto físico, en nuestro cuerpo, que pueda asemejarse a Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Uno dice, bueno, Cristo tomó cuerpo, se encarnó y hoy en día el Señor Jesucristo sí tiene un cuerpo glorificado, pero en el momento que aquí están hablando no había no había ninguna forma de hacer ningún tipo de semejanza en ese sentido. Entonces, ¿a qué se refiere a nuestra imagen? ¿A qué imagen? Bueno, lo que en general entendemos de esto es que se está refiriendo, y esto diferencia al hombre de las plantas y de los animales, a que Dios le dio al hombre una personalidad, ¿no? Así como Dios es una persona, el hombre es una persona. Dios le dio personalidad. Y cuando tratamos de definir personalidad, generalmente lo que remarcamos son tres aspectos que definen una personalidad. El hecho de que tanto Dios como el hombre tienen intelecto. El hombre puede pensar, Dios por supuesto piensa, el hombre tiene conciencia de sí mismo, porque uno dice, bueno, un animal más inteligente también puede en un sentido pensar, pero aquí la idea es tener conciencia de sí mismo. El hombre tiene intelecto para saber de su propio ser, pero también no solo el intelecto, sino la posibilidad de sentir, de tener emociones, ¿no? Y en esto somos a semejanza de Dios, porque tanto Dios tiene emociones, lo vemos en la Biblia. Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se conmueve, Dios se enoja, y el hombre tiene la posibilidad de tener esas mismas emociones. Y también el hecho de tener voluntad, de poder elegir, de poder hacer. Dios le da al hombre esa posibilidad de tener voluntad propia,
como Dios la tiene. Uno dice, bueno, pero no, los ángeles también tienen estas características, y es así, los ángeles también son personas. Entonces aquí Dios está diciendo que el hombre es hecho a imagen de Dios, porque comparte con Dios estas capacidades. Obviamente que no en el mismo grado, o sea, en un grado totalmente diferente. Nuestros pensamientos, dice, están muy lejos de sus pensamientos. Nuestra capacidad de entender no tiene ni punto de comparación con la capacidad de entender de Dios. Pero está ese aspecto, ese atributo que el Señor nos dio, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, ¿no? Marca una diferencia entre el hombre y el resto de la creación. Dice, versículo 27, ¿no? Varón y hembra los creó. Acá está resumiendo la creación. Después, en el capítulo 2, vamos a ver como una ampliación de esto, que acá simplemente se nombra cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a la mujer. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, que va a dar como un detalle, como otra información que no tenemos aquí. Pero acá dice, bueno, que Dios los creó, hombre y mujer, varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, versículo 28, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor les va a dar un propósito. Al hombre y a la mujer les va a dar un propósito. No les da una autoridad por sobre su creación. Dios los pone al hombre y a la mujer, los pone por sobre la creación. Sojuzgadla, esa es la idea, de gobernar, de cuidar, ¿no? Y les manda, y esto igual que a los animales, el hecho de que ellos debían multiplicarse, debían reproducirse, debían tener hijos, debían llenar la tierra. Esto nos habla que este propósito original, todavía no hay pecado en el mundo. Dios ya les manda al hombre, a Adán y Eva, a tener hijos, a llenar la tierra, ¿no? Ese era el plan de Dios para ellos. Ese es el plan que Dios les da a ellos, ¿no? Y el hecho de tener autoridad, señorial, habla de eso, una autoridad que ellos tenían y que creemos que en cierta manera instintivamente los animales reconocían en el hombre, ¿no? Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y acá tenemos la dieta que Dios le da al hombre y también a los animales, ¿no? Él dice acá que ellos podían comer de todas las plantas, de todos los árboles que había fruto, de todas las legumbres, todo eso era parte para comer. Aquí no se habla de que el hombre podía comer animales. El versículo siguiente lo que dice es que a los animales también le da lo mismo. O sea, tanto el hombre como los animales eran herbívoros originalmente. Eso es lo que entendemos en el texto. Después del pecado, después de que llega la muerte, entonces Dios va a cambiar esa dieta, digamos, para el ser humano. Pero en principio eran todos vegetarianos. O sea, podían, también los animales. La Biblia dice que en el futuro, cuando venga el reino milenial, volverá a ser así. Dice que el león comerá pasto. No es un león comiendo pasto. Bueno, no sé, Dios va a cambiar algo en su naturaleza, porque obviamente lo tiene que hacerlo. Los leones no se pueden alimentar de pasto. Pero Dios va a cambiar algo en su naturaleza para que coman pasto como creemos originalmente comían pasto, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? En esa creación original, Dios estaba ahí creando al hombre y dándole una misión, dándole el sustento, ¿no? Dios estaba proveyendo todo lo necesario para la vida del hombre,
¿no? Y un plan para sus vidas y un trabajo, ¿no? Y dice que todo era bueno. Ahora después vamos a resaltar esto que se repite en cada uno de las cosas que Dios crea, ¿no? Y ese fue el sexto día. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 2 para continuar con la lectura y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.